Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas al canal Léxico Atrae Éxito. En este vídeo nos toca comentar el capítulo número 17 de Verano Azul, titulado La burbuja. Capítulo número 17, La burbuja. Un capítulo que trata sobre la aparición de un extraño personaje en el pueblo. Se le aparece primero a Chanquete, luego a Julia y a Desi, luego al resto de la pandilla, y al que andan buscando las autoridades sanitarias, porque al parecer tiene algún tipo de trastorno mental. Bien, aquí en este capítulo se va a describir en su contenido un poco ese proceso, ese camino o esa línea, esas líneas rojas que puede haber entre ser una persona rara, con ideas diferentes, ser una persona con ideas extravagantes que se salen fuera de lo normal, a ese puente al ser espiritual que está en contacto con seres de otros planetas o con ciertas divinidades. Bien, un extraño personaje, comentamos un poquito la sinopsis, aparece ante Chanquete, Julia y el grupo de jóvenes protagonistas. Afirma ser de otro mundo y que está esperando que lo recojan en una burbuja, de ahí el título La burbuja, en una burbuja interplanetaria. La pandilla, aunque escéptica, se enfrenta a una serie de extraños sucesos que siembran la duda, especialmente cuando el hombre es capturado por las autoridades sanitarias, que lo vienen siguiendo porque se ve que se ha escapado de algún tipo de sanatorio psiquiátrico, quienes lo consideran un loco. Bien, primera pregunta de desarrollo personal. ¿Cuál creéis que puede ser la diferencia entre una persona, entre comillas, normal y una persona, entre comillas, rara o extravagante? ¿Hay alguna diferencia? Una persona rara es una persona, puede ser una persona normal es en sí una persona rara. ¿Cuál es la línea que separa lo estándar, lo habitual, lo normal y lo extraordinario? Bien, antes de empezar a comentar las diferentes escenas de este capítulo, La burbuja, vamos, como siempre, a dar cuenta de un libro, en este caso La autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto, Osho, un líder espiritual indio, ya fallecido en 1990, que se parece mucho al personaje de Verano Azul. Si lo vemos aquí, por lo menos lleva barba como él, ¿no? Típico de los líderes espirituales o de personas o seres que parecen venir de otros planetas. Bien, pues comentar antes que se me olvide que el actor que interpreta a este extraño personaje en el capítulo número 17 de La burbuja, este extraño ser que parece que viene de otro planeta, es José Luis Argüello. Bien, pues de Osho, de este líder espiritual indio, vamos a leer un pedazo de un extracto de una entrevista que le hicieron, porque esta autobiografía es una recopilación de, digamos, de entrevistas y conferencias suyas, en la que le hacen una pregunta, esto viene siempre al caso de este capítulo de Verano Azul, sobre el tema de espiritualidad, le hacen una pregunta sobre si realmente él lo que ha construido es una secta y lo que le siguen son personas fanáticas, y él va a responder que no, que es un movimiento, que no es un lavado de cerebro. Bueno, pues vamos a leer la pregunta y vamos a leer un extracto de su respuesta. La pregunta que le hace el periodista o la periodista es: ¿lo que ha crecido a tu alrededor, le pregunta a Osho, ha sido presentado por los periódicos como culto o como secta? ¿Lo es? Y si no, ¿puedes explicarnos lo que es? Y él responde: es simplemente un movimiento, no es ni un culto, ni una secta, ni una religión, no es un lavado de cerebro. Y, digamos, el texto final de esta respuesta, de su respuesta, es la siguiente: mi trabajo consiste en erradicar todas las tradiciones, ortodoxias, supersticiones y creencias de tu mente para que puedas alcanzar el estado de no mente, el supremo estado del silencio, en el que en el lago de tu conciencia no se mueve ni un pensamiento, ni siquiera una onda.
Y tú tienes que hacer todo el trabajo. No te estoy diciendo, sígueme, soy el Salvador, te salvaré. Todo eso es basura. Nadie puede salvarse excepto tú mismo. Y la independencia espiritual es la única independencia que merece ser llamada así. Todas las demás independencias, la política, la económica, lo son a medias, superficialmente. La única independencia real y auténtica es que no dependas de nadie para tu crecimiento interno. Aquellos que han venido a mí se han vuelto cada vez más independientes, cada vez más ellos mismos. Por eso me aman. No los estoy transformando en una multitud, los estoy transformando en individuos. Ni siquiera les estoy dando una ideología para que la practiquen, ni disciplinas para que la practiquen. Simplemente estoy compartiendo mi propia experiencia. Es decir, viene a decir que él simplemente inspira con su ejemplo. A partir de esta experiencia, ellos tienen que encontrar su propia disciplina. Esta es una comunidad no de un maestro y sus discípulos. Esta es la comunidad de un maestro y potenciales maestros. Pues ahí quedaba esa pregunta y esa respuesta de Osho, este líder espiritual indio, que viene muy a cuento pues del capítulo que vamos a comentar, la burbuja, en el que, como decíamos al principio, se puede mezclar un poco lo que es raro, lo que es extravagante, el posible trastorno mental, la espiritualidad, el venir de otro planeta o al atender a cierto Dios. Bien, pues vamos con esas escenas del capítulo número 17 de la burbuja. La primera se titula Un tipo raro. El extraño personaje se aparece en el huerto de Chanquete frente a la Dorada y le pide unos tomates. Después aparecen Tito y Piraña, cuando se ha ido el extraño personaje, porque quieren ser aconsejados por Chanquete sobre la cosa sexual. Bien, una expresión clave que podemos sacar de esta escena es salud y paz, que es el saludo que le dice el extraño personaje a Chanquete, cuando ve a Chanquete pues arando la huerta, el huerto y recogiendo tomates. Salud y paz. Bien, pues la expresión salud y paz combina el deseo de bienestar físico, salud, y un estado de tranquilidad y armonía, paz, que puede referirse a la ausencia de conflictos o a una condición mental de calma interior. Así que esta expresión es un, digamos, sembrado o un deseo más amplio que la simple ausencia de enfermedad, implicando un estado de plenitud y prosperidad. Podríamos, digamos, resumirlo en que cuando hablamos de salud y paz, se refiere a la salud tanto de la persona, salud interna, como la salud externa de su entorno y paz, y también paz interna y una paz exterior. Bien, pregunta de desarrollo personal. ¿Cuánta salud y paz regalas, das, inspiras a los demás en tu día a día? ¿Cuánta salud y paz regalas, das, inspiras a los demás, a las demás personas en tu día a día? Vamos con la segunda escena, que se titula ¿Qué pasará? Una ambulancia, haciendo sonar su sirena, circula a toda velocidad por la carretera cerca del pueblo y luego se adentra en el pueblo. Bien, expresión clave que podemos sacar de esta escena. Ya va, que es la que se le dice Pancho a los de la ambulancia, porque tiene su bicicleta de reparto en medio de la calle del pueblo y la ambulancia pasa y no puede pasar, entonces le pita y el Pancho dice ya va, ¿no? Bien, la expresión ya va funciona como una interjección para pedir que alguien espere o para clarificar un asunto confuso. Su significado puede variar dependiendo del contexto, pero comúnmente implica que una persona debe detenerse, importante esto en nuestras vidas, debe detenerse y prestar atención, ya que se está por decir algo importante o por ocurrir algo relevante. Así, ya va, puede ser una petición de espera, una aclaración o un indicador de progreso y movimiento. Bien, pues yo os digo dos expresiones y tendréis que hacer el ejercicio de saber si es una petición de espera,
una aclaración o un indicador de progreso y movimiento. El primer ejemplo es: ¿estás listo para salir? Ya va, necesito buscar mi cartera. Que sería una petición de espera, una aclaración o un indicador de progreso y movimiento. Y el segundo ejemplo: ¿cómo fue la reunión? Ya va, tengo que contarte todo con detalle. Fue muy interesante. Es una petición de espera, una aclaración o un indicador de progreso y movimiento. Bien, vamos con la tercera escena, que se titula Un gran prodigio. El visitante, el extraño personaje del que hablamos, se aparece esta vez ante Julia y Desi y le pide a Julia una naranja. La chanquete le pide unos tomates, a Julia una naranja. Expresión o palabra clave que podemos sacar de esta escena, o una de ellas: prodigio. Que según la RAE, vamos a decir las 4 acepciones según la RAE. La primera acepción de prodigio es suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Segunda acepción: cosa especial, rara o primorosa en su línea. Tercera acepción de prodigio, de este término, es milagro, hecho de origen divino. Y cuarta acepción: persona que posee una cualidad en grado extraordinario. Bien, pues pregunta de desarrollo personal, atendiendo a estas 4 acepciones. ¿Cuántos prodigios habéis conocido o estáis conociendo en vuestras vidas? ¿Cuántos prodigios, sucesos extraños, cosas especiales, milagros o personas que poseen ciertas cualidades extraordinarias habéis conocido o estáis conociendo en vuestra vida? ¿Sois vosotras prodigios? Bien, vamos con la siguiente escena, titulada El símbolo. Tito y Piraña están en Cala Chica, ya sabéis, esa cala donde se suelen reunir para jugar y conversar la pandilla, y muchas veces con Julia y a veces con Chanquete. Bien, están en Cala Chica y ven un símbolo dibujado en la arena, de forma repetida. Expresión clave que podemos sacar de esta escena: ese pájaro me escama. Es que esta expresión se la dice Piraña a Tito cuando ven a lo lejos al extraño personaje, y Tito le dice a Piraña que se acerquen para preguntarle por qué dibuja esos extraños símbolos, ese extraño símbolo de forma repetida. Y Piraña le dice: no, vámonos porque ese pájaro me escama. Bien, cuando alguien dice me escama, está expresando que se siente intranquilo, preocupado o que desconfía de algo o de alguien que le ha causado una sensación similar a tener una escama, como una coraza, una segunda piel, un disfraz, que no le deja estar en paz o tranquilo. Bien, pregunta de desarrollo personal. ¿Cuántas veces creéis que tendréis que desconfiar? ¿Cuántas veces creéis que tendréis que desconfiar para conseguir vuestro éxito personal? Y podemos añadir una segunda pregunta. ¿Hay desconfianzas que tienen razón de ser y desconfianzas que no vienen al caso? Bien, vamos con la quinta escena, una hermana mayor. En esta escena, Desi le comenta a Julia que, por esa bondad que le caracteriza a Julia, pues que le gustaría que fuese su hermana mayor. Bien, expresión clave que podemos sacar de esta escena titulada Una hermana mayor: es una lata. Es una expresión que le dice Desi a Julia cuando Julia le dice: bueno, tú tienes a tus padres ya, ¿no? Dice: sí, pero son una lata, ¿no? Porque digamos que están para escuchar cosas aparentemente importantes, pero para las cosas del día a día, que también son importantes, pues no escuchan. Bien, es una lata. Actualmente, ser una lata o dar la lata se refiere a la acción de molestar o fastidiar a alguien con algo inoportuno o de ser una persona pesada y repetitiva. Pregunta de desarrollo personal. ¿Creéis que hay diferencias entre ser constantes y dar la lata? ¿Cuáles serían esas diferencias entre
ser una persona constante y dar lata. Vamos con la sexta escena, que se titula Cuestión de modales. Chanquete se topa, se encuentra con la ambulancia y pregunta a uno de los ocupantes de la ambulancia que está, como hemos visto, rondando por el pueblo, si pasa alguna desgracia. Y el de la ambulancia se muestra bastante maleducado e irrespetuoso con Chanquete. Bien, expresión clave es la que le dice el ocupante de la ambulancia a Chanquete. Ocúpese de sus asuntos. Bien, la expresión ocúpese de sus asuntos, ocúpate de tus asuntos, significa centrarse en tus propias responsabilidades, intereses y actividades, sin interferir en los asuntos de los demás. Pregunta de desarrollo personal. ¿Creéis que ocuparnos de nuestros asuntos es una expresión sinónima de ir a nuestra bola, ir a lo nuestro o ir a nuestro aire? Y aquí podríamos añadir, para finalizar el comentario de esta escena, un refrán. Zapatero a tus zapatos. Un refrán que aconseja que cada persona se ocupe de lo que entiende, y no se meta en asuntos ajenos. O sea, viene a decir que ocúpate de lo que entiendes, de tu especialidad, y no te metas en especialidades que no entiendes. Bien, séptima escena, titulada ¿Y los peces? Puntos suspensivos, ¿cómo? Bien, Chanquete, Tito y Piraña tienen una conversación sobre cómo lo hacen los peces. Bien, expresión clave que vamos a sacar de esta escena es la que el comentario, la frase que le dice Chanquete a Julia antes de encontrarse con Tito y Piraña para conversar sobre la cosa sexual, en este caso sobre cómo lo hacen los peces, y es porque Chanquete no quiere afrontar esa conversación con los dos más peques de la pandilla y le comenta a Julia: tengo un problema y no sé cómo quitármelo de encima. Tengo un problema y no sé cómo quitármelo de encima. Bien, otras podemos decir sobre esta expresión, esta frase, otras expresiones similares es estoy atascado, no sé qué hacer. Bien, pregunta de desarrollo personal. ¿Qué recursos tenéis a mano para resolver las siguientes expresiones? Estoy desorientado en la vida o no sabría por qué o por cuál decidirme. ¿Qué recursos tenéis ahora mismo en vuestras manos, sin, digamos, salir al exterior, para resolver estas expresiones de forma afirmativa y acercaros a vuestro éxito personal? Estoy desorientado en la vida, no sabría por qué o por cuál decidirme. Bien, vamos con la octava escena titulada Los del manicomio. Recordemos que estamos en el principio de los años 80, por tanto la expresión manicomio era un término, un concepto usual en aquella época. Y ahora lo aclararemos un poquito. Bien, la misteriosa ambulancia, esta que está rondando por el pueblo en busca del extraño personaje, se vuelve a cruzar con Javi, Quique y Pancho. Bien, expresión clave, en este caso palabra clave de esta escena, manicomio. Bien, en el habla común se prefiere no usar a día de hoy la palabra manicomio debido a su connotación negativa, que evoca la imagen de lugares con condiciones inadecuadas y trato deshumanizado para las personas con trastornos mentales. Aunque la palabra manicomio es correcta, según la RAE, los términos más aceptados actualmente serían hospital psiquiátrico, centro de tratamiento o unidad de salud mental, dependiendo de si hablamos de centros, de tipos de atención o de servicios especializados. Bien, pregunta de desarrollo personal. ¿Qué diferencias puede haber entre la locura negativa y la locura positiva? ¿Qué diferencias puede haber entre la locura negativa y la locura positiva? Alguna pista os doy sobre la locura negativa sería, pues, acercarse a algún tipo de trastorno mental.
La locura positiva tendría que ver con la creatividad y ahí lo dejo, ¿no? ¿Qué diferencias creéis que puede haber entre estos dos tipos de locura? Bien, vamos con la novena escena, titulada Esa es la ley. La pandilla y Julia están en Calachica jugando. Bea se adentra en el mar con una colchoneta y se queda dormida, medio dormida. Cuando se despierta, se asusta y cae al agua. Y aunque sabe nadar, está a punto de ahogarse porque del susto que está a distancia de la orilla, pues hace que no nade del todo correcto. Bien, pues a punto de ahogarse, el extraño personaje sale de unas rocas y la salva. Bien, ¿qué expresión clave podemos sacar? Una de las expresiones clave que podemos sacar de esta escena. No es posible. Y es cuando se lo dice Quique al extraño personaje. Ha salvado a Bea. Entonces van Javi y Quique a hablar con el extraño personaje, que se va a un rincón de cada chica. Y en una de los diálogos, Quique viene a decir de que no es posible que ese extraño personaje sea algo así como Jesús, o una persona de otro planeta. Dice, sí, pero no es posible. Bien, que algo no sea posible significa que es imposible, que no puede ocurrir, o ser, que sea inviable, que no se puede llevar a cabo o que no funciona, que sea irrealizable, que no se pueda llevar a la práctica o no se pueda ejecutar. Bien, esta expresión puede referirse a una imposibilidad física, práctica o moral. Pregunta de desarrollo personal. También se puede usar en sentido figurado para expresar que algo es muy improbable o dudoso. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas cosas habéis conseguido o situaciones superado que pensabais que no eran posibles? ¿Cuántas cosas habéis conseguido o situaciones en vuestra vida superado que pensabais de antemano que no eran posibles de afrontar y de superar o de conseguir? Bien, vamos con la 10ª escena, titulada, como el título del capítulo, La burbuja. Chanquete y Vicente, que es su amigo que custodia el faro, están jugando de madrugada al ajedrez y ven como una burbuja azul flotando en el aire y luego hundiéndose en el mar. Expresión clave que podemos sacar de esta escena en la que estos dos mayores, Chanquete y su amigo Vicente, el que guarda el faro, el que custodia el faro, ven con sus propios ojos algo similar, supuestamente, a una nave espacial o una burbuja azul. Expresión clave. No tenía nada que ganar, pero sí algo que perder si contaba algo semejante. Y es lo que dice su amigo Vicente a Chanquete, que ya a él le había pasado antes, había visto este tipo de luces, pero no lo contaba porque no tenía nada que ganar, pero sí que perder, ¿no?, su credibilidad, decir que he visto un extraterrestre, una nave extraterrestre, si contaba algo semejante. Bien, esta expresión se refiere a que te pueden tratar de loco entre comillas, si dices que has visto ovnis o extraterrestres. Quizás a día de hoy menos, porque al tema este de si existen seres en otros planetas, pues está un poquito más desarrollado, tenemos más información, pero en los años 80, a pesar de que había muchas noticias sobre avistamientos, decir que habías visto algo semejante o habías tenido una experiencia con algún tipo de supuesto extraterrestre, pues te podía tener como consecuencia que te tildaran de un poco loco, ¿no?, como decimos. Bien, pregunta de desarrollo personal. Si le damos otro significado a esa expresión, ¿qué os parece esta? Nada que ganar, algo que perder. Nada que ganar, algo que perder, refiriéndonos a la idea de que para conseguir una gran meta o un beneficio, a menudo hay que renunciar
o sacrificar algo valioso, ya sea tiempo, comodidades o incluso la seguridad. Es decir, ya hemos, digamos, revertido esto de no tenía nada que ganar y algo que perder, en el sentido de que no, puedo perder pues, comodidades, tengo que renunciar a cosas para conseguir mi éxito personal. Y también podríamos añadir, cuando no tienes nada que perder, lo tienes todo por ganar. Bien, vamos con la escena número 11, la penúltima de este capítulo número 17 de la burbuja. Escena titulada Misteriosa desaparición. En la Dorada, en el barco de Chanquete, Chanquete y Julia conversan con Javi, Quique, Bea y Desi sobre todo lo ocurrido y sobre ese extraño personaje. Bien, expresión clave que podemos sacar de esta escena, misteriosa desaparición, es la que Bea dice al final de la conversación de esta escena, que es: yo solo sé que me salvó la vida. Porque se cuestionan si esa persona está bien de la cabeza, no está bien de la cabeza, si es de aquí, si es de allá, y Bea dice: yo solo sé que me salvó la vida, porque en el periódico se ha publicado una noticia de que ese extraño personaje es un trastornado mental y que es una persona, un ser humano peligroso. De ahí que Bea diga: yo solo sé, es peligroso, o dicen que es peligroso, pero yo solo sé que me salvó la vida. Bien, yo solo sé que me salvó la vida. Salvar la vida se refiere a rescatar a una persona del peligro de morir. Incluso uno mismo puede salvar su propia vida, ¿no? Y se pueden salvar las vidas mediante una acción física, un apoyo psicológico o el financiamiento de programas que reducen enfermedades, por ejemplo, ¿no? Pregunta de desarrollo personal. ¿Qué cosas, situaciones o relaciones creéis que han podido salvar la vida en algún momento de vuestra existencia? Que han podido salvar vuestra vida en algún momento de vuestra existencia. ¿Qué cosas, situaciones, personas, relaciones creéis que han podido salvar vuestra vida en algún momento de vuestra existencia? Aquí también podríamos matizar ese salvar la vida como abrirnos los ojos, hacer un gran cambio u orientarnos en otro sentido al habitual. Y vamos con la última escena de este capítulo número 17, La burbuja, escena titulada Nunca volverá. Chanquete, Julia y la pandilla están nuevamente en Cala Chica y ven la ropa en la arena del extraño personaje. Como si hubiera dejado la ropa, se hubiera desnudado y se hubiese adentrado en el mar. Expresión clave: jamás volveremos a verlo. Bien, es la expresión que dice, pues, creo que Julia, no sé si uno de los miembros de la pandilla o Julia, que dice: jamás volveremos a verlo. Bien, esta expresión expresa la idea de que un individuo o cosa no será visto de nuevo nunca. Jamás volveremos a ver eso, ¿no? O a esa persona, implicando una despedida definitiva o una pérdida permanente. Sinónimos de jamás serían, pues, nunca, no, de ningún modo, en absoluto, nones, quia, en la vida. Bien, y pregunta de desarrollo personal. ¿En qué medida creéis que cerrar ciclos con personas en vuestra vida significa no volver a verlas nunca más? ¿En qué medida creéis que cerrar ciclos con personas, cerrar proyectos, acabar proyectos, relaciones con diferentes personas en vuestra vida significa no volver a verlos nunca más? Y otra pregunta que podríamos añadir sería: de todo lo que habéis perdido hasta ahora, de todo lo que habéis perdido hasta ahora, sean cosas, relaciones, oportunidades, si todo eso estuviera disponible, ¿qué es lo primero que escogeríais? De todo lo que habéis perdido, si ahora mismo estuviera disponible, ¿qué es lo primero que escogeríais? Bien, y ahora por último vamos a comentar una escena
este capítulo número 17, la burbuja, que será la última escena, la de nunca volverá. Bien, pues Tito y Piraña están en Calachica, inclinados sobre la arena. El Piraña está dibujando algo con un palito. Tito lo observa muy atento. Tito, y aquí iba una piedra, y aquí otra. ¿Tú crees que a él le gustará que hagamos su dibujo? Se refiere al dibujo o al símbolo que dibujaba en la arena el extraño personaje. Piraña concluye al símbolo que vieron hacer al extraño visitante. Y dice, seguro, ¿por qué no había de gustarle? Julia, Chanquete y el resto de la pandilla llegan a Calachica. Beatriz, mirad, ahí están Tito y Piraña. ¿Qué harán aquí? Chanquete, me parece que han venido a lo mismo que nosotros. Tito y Piraña ven al grupo y se acercan corriendo. Beatriz, ¿qué hacéis aquí? Piraña, hemos venido a dar una vuelta, a ver si veíamos al tío ese. Julia, ¿y lo habéis visto? Tito, aún no, debe estar bañándose. Piraña, sí, pero estará desnudo, su ropa está allí. Señala hacia el lugar de la cala. Todo el grupo echa a andar hacia allí. Sobre la arena, al borde del agua, están los vaqueros y las zapatillas del extraño personaje. Julia se dirige a los pequeños. ¿Hace mucho que habéis llegado? Piraña, una media hora o así. Desita, a ver si se ha ahogado. Julia, no me lo creo. Lo único que pienso es que jamás volveremos a verlo. Bien, era Julia la que dice jamás volveremos a verlo. Kiko y Javi miran al cielo, al espacio. Javi, se ha ido, seguro. Desita, pero ¿es un loco o qué? Quique, volvieron a buscarlo. Todos miran, en silencio, el mar. Chanquete coloca su mano sobre el brazo de Julia y dice, vámonos, pintora, aquí ya no hacemos nada. Lo que queríamos saber, ya lo sabemos. Julia asiente con la cabeza. El grupo comienza a alejarse de Calachica. Caminan, todos en silencio, como reflexionando, madurando lo sucedido. Una ola, en su regreso, arrastra las prendas del extraño visitante. Y se oye una voz en off que dice, ¿qué ves, Walt Whitman? ¿Quiénes son aquellos a quienes saludas y que te saludan sucesivamente? Veo un gran prodigio redondo que rueda a través del espacio. Bien, pues de esta escena hemos sacado nosotros una expresión clave y también podéis vosotros sacar de todo este capítulo número 17, os invito, si no lo habéis visto, a verlo, capítulo número 17 de Verano Azul, la burbuja, y a que saquéis vuestras propias conclusiones. Como siempre decimos, siempre atendiendo a vuestro criterio propio, tener criterio propio para acercaros y conseguir vuestro éxito personal. Bien, pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Verano Azul, capítulo número 18, capítulo penúltimo de la serie. Y hasta entonces, un beso y un gran abrazo. Chao.